Miércoles 9 de diciembre del 2020, soy Paloma Barreto y les doy la bienvenida a JN Noticias. Comenzamos con nuestros principales titulares. OMPE informó que partidos políticos deberán presentar sus informes de gastos a mitad de la campaña electoral. JNE realiza encuentro nacional de voluntarios que colaboraron con el ente electoral en las elecciones internas. Además, conozca el último reporte de la COPE sobre elecciones internas de organizaciones políticas. En el marco de las elecciones generales 2021, la OMPE informó que los partidos políticos deberán presentar sus informes de gastos a mitad de la campaña electoral y no solo al final. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, detalló algunos de los cambios que regirán en materia de financiamiento político para las elecciones 2021. En esa línea, explicó que los gastos de campaña electoral no se darán solamente al final del proceso electoral, es decir, los partidos van a tener que presentar no solo un informe posterior de cómo utilizaron las finanzas partidarias y cómo se financiaron, sino que lo harán a la mitad de la campaña. De esta forma, los electores podrán conocer antes de sufragar en qué desembolsaron dinero las agrupaciones políticas. En cuanto a la propaganda electoral, el titular de la OMPE comentó que será la primera vez que las organizaciones contratarán propaganda electoral a través de esta entidad. Remarcó que la franja electoral se amplió de 30 días a 2 meses. Aclaró que la Oficina Nacional de Procesos Electorales no elegirá qué empresa de comunicación contratará cada partido, solo será un intermediario supervisor. Por último, se refirió al programa Elige tu local de votación, que se aplicará a nivel nacional y que garantizará que los electores no estén obligados a viajar a la provincia o distrito que tienen registrado en su DNI. Para ello, afirmó que el votante podrá registrarse y escoger 3 locales de votación cercanos a su domicilio actual y posteriormente el sistema le informará en cuál está inscrito. De cara a las elecciones generales del 11 de abril, los voluntarios colaboran con el ente electoral en la capacitación a la ciudadanía sobre temas electorales. Cada 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones reunió a los jóvenes dedicados a esta labor en el Encuentro Nacional Virtual. Ellos, conectados de distintos puntos del país, forman parte del programa del voluntariado del ente electoral. La pandemia ocasionó que el programa sea virtual, pero se presentó como una oportunidad de superar retos gracias al compromiso de los voluntarios y de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros estamos abocados a la educación cívica ciudadana. Creemos que es importante el tema de desarrollar conocimientos básicos y también de informarnos antes de votar para que justamente elijamos mejores autoridades y tengamos un mejor país. Yo sé que el contexto en el que estamos hace bastante valioso también la labor que nosotros vamos a hacer a partir de enero con las charlas dirigidas a la ciudadanía. Así que muchísimas gracias por todo lo que vienen haciendo, el esfuerzo que le llevan poniendo al aula por su preparación, para su formación y el trabajo con miras a las elecciones generales 2021. Así también desarrollaron distintas dinámicas entre los asistentes del evento, que tenían como protagonistas a los homenajeados voluntarios. Cabe resaltar que en el Encuentro Nacional Virtual estuvieron representantes de las 10 sedes de Lima y 9 sedes descentralizados del JNE, los cuales presentaron videos en alusión a la importancia de ser voluntarios. Nos ha tocado experimentar una crisis política que ha puesto de pie al Perú entero, esta vez en medio de una de las más grandes pandemias de la historia contemporánea. Hemos sido testigos que cuando se atenta contra el orden y los valores democráticos, todos estamos dispuestos a alzar nuestra voz y que se nos escuche. Y hemos experimentado que cuando los peruanos nos unimos y ponemos nuestro granito de arena, podemos lograr cambios significativos. Por eso, ahora más que nunca, damos fe de la importancia de nuestra acción voluntaria en el Jurado Nacional de Elecciones,
Como vemos, la importancia que tienen los voluntarios es su compromiso en dar la mejor versión de ellos y estar al servicio de la comunidad, permitiendo a los jóvenes apoyar en el fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia. El Jurado Nacional de Elecciones se compromete con ellos, capacitándolos en temas electorales, cívico y ciudadano para que se conviertan en agentes de cambio. Esto de cara a las elecciones generales 2021. Tenemos información en vivo y en directo. Nos encontramos con Carolina Díaz desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral. ¿Cómo estás, Caro? Adelante, infórmanos. Gracias, Paloma, por el pase. Nos encontramos en la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, con quien vamos a conversar con el especialista sobre los últimos acontecimientos de las elecciones internas ocurridas el 6 de diciembre. Y para ello vamos a conversar con Aldo Guamán, quien es especialista de la Central de Operaciones. ¿Cómo estás, Aldo? Cuéntame cuáles son las incidencias o el reporte final que tenemos luego de las elecciones internas. Sí, buenos días. Este reporte muestra el resultado de la participación ciudadana de los electores hábiles que participaron en la jornada de las elecciones internas celebradas el 6 de diciembre pasado. Este reporte, como mencionas, de participación ciudadana, ¿a qué fin llegamos en cuanto a la diferencia, ¿no?, entre la de un militante, un voto y los delegados? ¿Cuál es la diferencia que ha habido en cuanto a la participación? Claro, acá tenemos este cuadro que muestra la participación ciudadana por tipo de elección, ¿no? Básicamente tenemos que tenemos 503 electores hábiles, ¿no?, en el caso de elecciones presidenciales, de los cuales participaron 400 electores, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente el 80% de electores hábiles que participaron para elegir a sus candidatos que van a participar en las elecciones generales del 2020-21, ¿no? A nivel congresal, por ejemplo, tenemos que de los 661 electores hábiles para participar en la elección, ¿no?, de sus candidatos al Congreso, 555 participaron eligiendo a sus candidatos para las listas congresales. De igual modo, en el caso del Parlamento andino, de 602 electores hábiles, 495 participaron para elegir a sus candidatos al Parlamento andino. Es importante remarcar que en promedio vemos que aproximadamente hemos tenido la participación del 80% de electores hábiles, ¿no?, que han participado en esta elección para elegir a sus candidatos tanto entre listas presidenciales, congresales y al Parlamento andino. Es importante recordar que 17 organizaciones políticas, ¿no?, los delegados de 17 organizaciones políticas han participado en esas elecciones internas, y en el caso de las elecciones presidenciales han participado 15, ¿no?, 15 organizaciones políticas que han tenido listas. En el caso de las elecciones congresales son 16 organizaciones políticas, y en el caso del Parlamento andino son 13 organizaciones políticas que han elegido a sus representantes, en este caso para el Parlamento andino, ¿no? A diferencia de la jornada anterior, que eran las elecciones internas por afiliados, acá vemos que la participación ha sido mucho mayor, ¿no?, porque recordemos que en la jornada del 29 de noviembre la participación pues osciló a menos del 10%, ¿no?, de los afiliados. En cambio acá ha superado el 80% en promedio, ¿no? Bien, Paloma, como vemos entonces los candidatos que han sido elegidos ahora han tenido mayor participación ciudadana en caso de delegados, en comparación con afiliados, como lo menciona Aldo Guamán. Ahora, cuéntame, Aldo, ¿cuál es la diferencia en este caso de elección por delegados? ¿Cuántas listas han sido presentadas para que puedan votar los candidatos puedan ser elegidos? ¿Cuántas listas se han presentado? Bueno, acá tenemos justamente los resultados por tipo de elección, ¿no? Básicamente acá tenemos las fórmulas elegidas, ¿no?, que es por presidencial, por congresal y Parlamento andino, y nosotros presentamos al final justamente la síntesis, ¿no?, de las listas, en este caso de las listas elegidas para los candidatos presidenciales, ¿no? Básicamente acá tenemos incluye a las elecciones de la jornada del 29 de noviembre y a la jornada del 6 de diciembre, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los candidatos finales, ¿no?, electos en estas elecciones internas por partido político, ¿no? Y acá se preguntarán por qué la diferencia, ¿no?, de votos válidos. Bueno, esta justamente fueron votos válidos de la jornada del 29 de noviembre, ¿no?, por afiliados. Es por eso que como tenemos un mayor número de afiliados,
hay mayor, en este caso, votos válidos, en este caso, tanto votos válidos como emitidos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de este tipo de organizaciones políticas, como Alianza para el Progreso, en este caso, que tiene votos válidos 26, porque su modalidad de elección ha sido por delegados, ¿no? Entonces, y así, correlativamente, vemos los resultados de los candidatos de las listas presidenciales de cada organización política. La fuente de esta información es proporcionada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, ¿no? Quien finalmente emitió los resultados tanto de las elecciones del 29 de noviembre como del 6 de diciembre, que son, pues, como sabemos, jornadas electorales previas a las elecciones generales del 2021. Bien, como sabemos, la Central de Operaciones incluso está sacando más reportes. Esperamos tener mucha más información en el transcurso de la semana. Muchas gracias, Aldo. Gracias. Hasta aquí, entonces, Paloma con la información desde aquí, desde la Central de Operaciones. Adelante, estudios. Bien, muchísimas gracias, Carolina, por esta información. Ahora nosotros vamos a contarles que el RENIEC informó que los jóvenes que cumplan 18 años hasta el próximo 11 de abril, el día de las elecciones, podrán emitir su voto. Por primera vez, los jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones generales deberán votar. Así lo anunció el RENIEC. Según explicó el organismo, esto se debe a que en el año 2017 se dispuso que el padrón electoral se cierre 365 días antes de los comicios y que este comprenda a aquellos jóvenes que alcanzan la mayoría de edad durante ese año previo hasta el mismo día de la votación. En ese sentido, el RENIEC ha determinado que 549.648 jóvenes que están cumpliendo 18 años a lo largo del año anterior a dicha fecha se encuentran habilitados para sufragar. En total, la cantidad de peruanos en el padrón para las elecciones generales es de 25 millones. Cabe mencionar que todos los que figuran en el padrón están obligados a sufragar para elegir al nuevo presidente, a los congresistas y representantes en el Parlamento andino. Las multas por no votar varían de acuerdo al distrito donde se vive y hay multas adicionales para los miembros de mesa que no desempeñan sus funciones. Bien, de acuerdo al cronograma electoral, el 22 de diciembre es la fecha de cierre de registro de organizaciones políticas y la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. El cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones y previsto para los comicios generales sigue su curso. Una de las próximas fechas a tener en cuenta en este proceso democrático es el 22 de diciembre. Durante esta fecha se establece el cierre del registro de organizaciones políticas del JNE de cara a las elecciones generales del 11 de abril. Asimismo, es la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales, en específico de postulantes a la presidencia y vicepresidencia, congresistas de la República y representantes peruanos ante el Parlamento andino. Este sería el último hito del cronograma electoral establecido para este año. Es importante mencionar que para el 2021, el 3 de enero se prevé el sorteo de miembros de mesa que participarán en el proceso democrático del 11 de abril. El 74% de la población electoral está dispuesta a asistir a las elecciones del 11 de abril a pesar de la COVID-19, de acuerdo a un sondeo hecho por Datum. Veamos los detalles. De acuerdo a un sondeo hecho por la encuestadora Datum, el 74% de la población peruana está dispuesta a acudir a las urnas el próximo 11 de abril, a pesar de la presencia de la COVID-19. En tanto, el 18% de los electores encuestados revelaron que no desean acudir a su local de votación por temor al nuevo coronavirus. Es importante mencionar que en octubre estas cifras eran del 66% y 22% respectivamente. Otro dato revelador es que el 32% de los encuestados manifiesta que votará en blanco, viciado o por ninguno de los postulantes a la presidencia, mientras que el 24% señala que aún no sabe a quién entregará su voto. En el sondeo fueron propuestos 12 candidatos al sillón de Pizarro y revela que del total, 11 no superan el 5% de intención de voto. Solo George Forsyth alcanza el 10%, sin embargo, en el último mes, el potencial postulante tuvo una caída del 10% en intención de voto.
En segundo y tercer lugar aparecen Hernando de Soto y Verónica Mendoza con un 5% y 4% respectivamente. El primero mantiene un voto constante, en tanto Mendoza cayó 2 puntos entre noviembre y diciembre. En cuarto lugar se encuentra Julio Guzmán con 4%, empatado en intención de voto con Johnny Lescano y Keiko Fujimori. Le siguen Daniel Urresti con 3%, Daniel Salaverry y César Acuña con 2% cada uno, y Ollanta Humala, Nidia Vilches y Pedro Castillo con 1% por candidato. Momento de una entrevista, vamos a conversar con el doctor Virgilio Hurtado. Él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y es que ellos han lanzado un manual para candidatos para elecciones generales 2021. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paloma, gracias por la invitación. Bien, doctor, vamos a hablar sobre esta nueva publicación del Instituto Peruano de Derecho Electoral. No es la primera vez que lanzan un manual como este, ya habían lanzado uno en las elecciones extraordinarias congresales. Sin embargo, para las elecciones generales del 2021 están lanzando otro. ¿Podría comentarnos más al respecto? ¿Cómo es que nace esta iniciativa? Sí, esta iniciativa nace a consecuencia de las distintas inquietudes, tanto de los miembros del Instituto Peruano de Derecho Electoral, así como de nuestros alumnos, porque este instituto está integrado por docentes universitarios, por académicos, ¿no? Entonces recibimos las inquietudes de alumnos, de personas que participan activamente en la política y que con frecuencia nos consultan respecto a los procedimientos que se llevan a cabo en los organismos electorales, sea revocatorias, sea inscripción de candidaturas en el marco de un proceso electoral, ¿no? Y que evidentemente requieren de explicaciones didácticas que permitan a los ciudadanos un ejercicio simple, sencillo, de sus derechos políticos. En este caso, nosotros estamos presentando dentro de muy poco, porque el texto, si bien está culminado y ya está diseñado, está siguiendo el trámite del depósito legal para que esté registrado en la Biblioteca Nacional y pueda ser publicado a través de mecanismos virtuales o en físico. Y claro, pues, ¿no? Esta nueva versión del manual está adaptada, pues, al contexto de estas elecciones generales 2021, que tienen a su vez un conjunto de disposiciones y normas que ha dictado el Congreso de la República en el marco de la pandemia COVID-19. Así es, doctor. Nos gustaría saber quiénes son los autores y además quiénes contribuyen para que esta publicación pueda salir y el público, los actores electorales puedan conocer. Sí, el Instituto de Derecho Electoral está integrado, como le decía, por académicos que en algún momento han prestado sus servicios al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que se convierte como una especie de alma mater de quienes integramos el instituto. Está el doctor José Manuel Villalobos Campana, está el doctor José Tello, quien habla, ¿no? Virgilio Hurtado, ¿no? Y el licenciado Víctor Velázquez, ¿no? También pertenece al Instituto Peruano de Derecho Electoral el doctor Jorge Jáuregui Mendieta, ¿no? Y claro, y también tenemos otros integrantes asociados que forman parte del equipo que ha venido construyendo el instituto y sobre todo esta iniciativa tan importante que es el manual del candidato, ¿no? Que en la versión pasada y en esta también ha contado con el apoyo del Instituto Konrad Adenauer. Bien, doctor, si podemos hablar un poco de la estructura de esta nueva publicación, cómo está dividido, qué es lo que vamos a encontrar en su interior. Bueno, lo que vamos a encontrar primero es un espacio, un capítulo referido al contexto general, ¿no? De las elecciones que se llevan a cabo en el marco de una pandemia y en el que el Congreso ha tenido que dictar un conjunto de disposiciones, sobre todo las establecidas en la ley 31.038, y que
incorporan a la Ley Orgánica de Elecciones un conjunto de disposiciones transitorias que específicamente van a aplicarse en estas elecciones generales, otorgando facultades a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que pueda, digamos, hacer un diseño de la elección y de la votación, observando las condiciones básicas para combatir el COVID, ¿no? Que es, por ejemplo, el distanciamiento social, que debe de regir entre los electores en la organización de las mesas de sufragio, contar con una mayor capacidad logística para instalar más mesas de sufragio, porque evidentemente con el distanciamiento social, la capacidad instalada de los centros educativos para instalar mesas de sufragio va a quedar corta. Ya no se van a poder albergar tantas mesas como antes. En consecuencia, pues, la administración electoral requería de un conjunto de facilidades para poder organizar la votación, ¿no? Es lo que nos deja el contexto del COVID. También un conjunto de disposiciones que están referidas ya al funcionamiento de democracia interna de las organizaciones políticas. Si bien es cierto, el Congreso de la República, a través de una ley dictada el 27 de marzo del presente año, dejó en suspenso todas las reglas referidas a las elecciones primarias. Si bien ello ha ocurrido, como he mencionado, también es cierto que se han emitido normas para regir el proceso de selección de candidatos en el ámbito de las organizaciones políticas, contando por primera vez con una presencia muy activa del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En esta elección interna, RENIEC ha contribuido con alcanzar al Jurado Nacional de Elecciones un padrón elaborado por esta institución para que el jurado apruebe. Claro. OMPE ha venido trabajando ya de una manera mucho más directa con los partidos en lo que es la organización del proceso de democracia interna y de encargarse de toda la logística electoral, mesas de sufragio, locales de votación, ¿no? Inclusive garantizar el cumplimiento de ciertas pautas dictadas en un reglamento emitido por la OMPE para que el proceso electoral se realice, pero observando condiciones muy elementales que antes no eran tan conocidas, ¿no? Por los ciudadanos, ¿no? Como es la propia publicidad de las candidaturas y del acto electoral, ¿no? Todo ello realizado bajo un calendario electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones en la resolución 328-2020 JNE, ¿no? Y claro, en esta parte general vamos a ver cómo es que se determina este marco legal precisamente en un contexto de pandemia, ¿no? Y posteriormente vamos a tener también, pues, aspectos generales propios de las elecciones generales 2021, ¿no? Porque es una elección en la que los ciudadanos peruanos, incluidos los ciudadanos peruanos residentes en el exterior, que ya cuentan con una circunscripción de representación política propia, van a elegir a las autoridades de alcance nacional, ¿no? Me refiero al presidente, vicepresidentes de la República, a los congresistas de la República, que son 130, pero que por las normas vigentes referidas a lo que es la paridad y alternancia han aumentado en volumen a 160 candidatos, y por la misma razón de la norma referida a la paridad y alternancia, vamos a elegir a los representantes ante el Parlamento andino, que si bien en elecciones anteriores eran 15, ahora por la regla de paridad son 16 candidatos los que los partidos han elegido en esta etapa que ya ha culminado, que es la de elección interna de candidatos. Efectivamente, doctor. Bien, si bien es cierto, se llama manual para candidatos, pero este documento es de interés no solamente para los candidatos, sino para el público en general, para las personas que trabajan en los organismos del sistema electoral o para aquel ciudadano que quiere estar enterado de lo que ocurre y lo que pasa en el ámbito electoral, y la verdad es muy interesante. Nos gustaría que usted nos comente cómo vamos a poder obtener este documento. De repente ya tienen alguna fecha prevista o nos mantenemos pendientes de las redes sociales del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Sí, efectivamente, ¿no? Has mencionado algo muy importante antes de darte el dato de
de la publicación, porque el procedimiento para efectuar el depósito legal es un procedimiento que es breve. Esperemos que ello se resuelva en el curso de la semana, máximo mediados de la próxima, para efectivamente poder socializar esta herramienta, que, como bien has dicho, está pues a disposición de los actores electorales, ciudadanos, candidatos, afiliados de las organizaciones políticas, personal de los organismos electorales, etcétera. Porque el propósito de este tipo de publicaciones no solamente es llegar a ese público objetivo, sino que es importante, como también lo hace el Jurado Nacional de Elecciones a través de su fondo editorial o la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es contribuir a fomentar una cultura democrática, una cultura cívica electoral, ¿no?, que permita crear una conciencia ciudadana sobre el ejercicio de los derechos, sobre los procedimientos y una cultura, evidentemente, de acatamiento a las decisiones que adoptan los órganos que integran el sistema electoral, porque muchas veces las protestas, los reclamos ciudadanos también encuentran un asidero en el desconocimiento de las reglas de juego, ¿no? Y claro, a veces las normas pueden ser complejas, pueden tener ciertas particularidades, pero hay que respetarlas. En tanto no se declaren la nulidad de las normas o los organismos electorales no declaren la nulidad de sus decisiones, esas decisiones tienen que respetarse y tienen que ejecutarse. Así es. Porque en la lógica del proceso electoral, por algo pues existe un principio de preclusión y una estructura del proceso electoral en etapas que son concatenadas, que son consecutivas, y que sin la culminación de una no se pasa a la otra, y viceversa. Se necesitan quemar las etapas para poder obtener ese producto, que es la elección de las autoridades que van a regir los destinos del país. Así es. Del año 2021 al año 2026. Efectivamente, doctor. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JNE Noticias y estaremos pendientes del Manual para Candidatos de Elecciones Generales 2021. Un placer conversar con usted. Gracias, muy amable por la entrevista, Paloma. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Muchas gracias por acompañarnos en JNE Noticias. La ministra de Salud anunció que de tener las dosis completas de vacunas contra la COVID-19 en el país en el primer trimestre del 2021, antes del 11 de abril, se vacunaría a todos los ciudadanos de manera optativa. La ministra de Salud, Pilar Macetti, indicó que el MINSA y la OMPE trabajan en conjunto desde hace algunos meses para prevenir el contagio de la COVID-19 el día de las elecciones generales, el próximo 11 de abril. La OMPE está triplicando el número de mesas de votación y de lugares de votación. La asociación estratégica entre la OMPE y el MINSA es porque vamos a emplear los lugares de votación para vacunar antes. En ese sentido, de tener una vacuna ya aprobada por la Organización Mundial de la Salud en el país, para acceder a ella sería de la siguiente forma, según la ministra Macetti. En marzo iré una vez a mi colegio y me vacunan. Solo me vacunan, nada más. Y me vacunan si quiero. Ninguna vacuna es obligatoria. Ninguna. Cada ciudadano toma su decisión y cada ciudadano asume su responsabilidad, asume la responsabilidad de vacunarse y de decidir si protege o no protege a sus hijos. En abril iré a votar, solo a votar, y luego, la siguiente oportunidad, a mi segunda dosis. Pero recuerden, no vamos a vacunar el día de la votación. El día de la votación no se va a vacunar. Entonces, no vamos a vacunar el día de la votación, lo reitero por tercera vez. No vamos a vacunar el día de la votación. Por favor, ténganlo en cuenta, porque esto es muy importante definirlo. Es muy importante que sea independiente. Una vacuna
la votación, la otra vacuna, en forma ordenada y protegiendo a nuestra ciudadanía. Como lo indica, estos locales de votación asignados servirían además de colegios de vacunación para ser más ordenados. Estas declaraciones fueron hechas en base a que el país cuente en el primer trimestre del 2021 con la totalidad de vacunas para los peruanos, los mismos que acudiremos a votar en los próximos comicios. Tenemos ahora el reporte de Ana Bendezú de la Agencia de Noticias Andina sobre las noticias más importantes del día. Veamos. Bienvenidos, desde la Agencia Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente Francisco Sagasti encabezó la ceremonia por el 196 aniversario de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército, ceremonia que se realizó en el cuartel general del Ejército. La Asociación de AFP informó que hoy miércoles 9 de diciembre comienza con el registro de solicitudes para acceder al retiro extraordinario de hasta 17.200 soles de los fondos privados de pensiones. Recordemos que el trámite es gratuito y será virtual a través de www.consultalretiroafp.p. Se puede registrar los retiros de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, viendo el último dígito de su DNI según el cronograma establecido. Eloy Espinosa, magistrado del Tribunal Constitucional, señaló que se verá con celeridad la demanda de inconstitucionalidad que presentará el Ejecutivo contra la ley que devuelve los aportes a la ONP. De ser presentada en las próximas horas, el TC podría verlo el día jueves en el Pleno del Tribunal. El Ministerio de Educación resaltó el respaldo recibido por los gobernadores regionales para asegurar el buen inicio del año escolar 2021 mediante las modalidades presencial, semipresencial y remota. Atención, porque este jueves 10 de diciembre a las 3 de la tarde vence el plazo de inscripción para becas Mujeres en Ciencia de Pronavec, dirigido a escolares mujeres de quinto de secundaria que acrediten alto rendimiento académico para estudiar carreras universitarias de ciencia, ingeniería, tecnología o matemáticas. No olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. De inmediato nos conectamos con los amigos de la Contraloría General de la República. Diana Guamaní nos informa. Gracias por el enlace. Hoy conmemoramos el Día Internacional contra la Corrupción y en esta fecha la Contraloría renueva su compromiso de luchar contra este flagelo en resguardo del correcto uso de los recursos de todos los peruanos. A continuación les presento el resumen de las principales actividades de la Contraloría. Durante el próximo año, la Contraloría General efectuará un operativo nacional para fiscalizar la calidad de los expedientes técnicos de las obras públicas que se desarrollen en todo el país. Con esta medida se busca evitar posibles casos de deficiencias o corrupción que demoren la ejecución de las obras. Una jornada de supervisión y control en la región Huánuco realizó el Contralor Nelson Schack. Inspeccionó los trabajos de mejoramiento del Hospital Regional Hermilio Valdizán, donde la Contraloría realizó servicios de control concurrente. Además, se ejecutará una auditoría de cumplimiento a la formulación de las adendas para revisar la pertinencia de su suscripción por parte del Gobierno Regional de Huánuco y la empresa contratista. A fin de renovar el compromiso del Congreso de la República de impulsar la reforma del Sistema Nacional de Control, el Contralor Nelson Schack se reunió con la presidenta del Parlamento, Mirta Vázquez. Son dos iniciativas legislativas que resultan impostergables, las cuales son la expansión del control concurrente a nivel nacional y la restitución de la potestad sancionadora de la Contraloría para combatir la impunidad. La Contraloría transparenta su labor. Los resultados de las acciones de la Contraloría y de los órganos de control institucional a nivel nacional se encuentran publicados en el buscador de informes de servicios de control, accesible en la página web www.contraloria.gov.pe. Podrá descargar los informes completos y la ficha resumen de los servicios de control realizados en cada región de su interés. Conoce todas las actividades de la Contraloría en nuestra página web www.contraloria.gov.pe.
la crisis de la Policía Nacional del Perú, Kluber Aliaga renunció al cargo de ministro del Interior y José Elice juramentó su reemplazo, convirtiéndose en el quinto ministro que ocupa la cartera en los últimos 30 días. A tan solo 5 días de haber asumido el cargo de ministro del Interior, Kluber Aliaga presentó su carta de renuncia ante el presidente Francisco Sagasti. La renuncia de Aliaga Lotman se da luego de que calificara de apresurado el pase de retiro de 18 generales de la Policía Nacional del Perú, por lo que decidió dimitir del cargo. Por lo menos mientras que esté yo de ministro, no voy a permitir que se tome ese tipo de decisiones. Entonces no respalda lo que hizo Rubén Barrios. De ninguna manera. ¿Por qué? Fue una decisión apresurada. Sin embargo, la premier Violeta Bermúdez manifestó que su gabinete solicitó la renuncia de Aliaga debido a que sus opiniones no estaban con los objetivos del nuevo gobierno de transición. Yo le solicité su renuncia cuando me percaté de que el señor no había comprendido cuáles son los objetivos de este gobierno de transición. Uno de los primeros, como lo hemos señalado públicamente, es la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las relaciones entre ciudadanía y policía, y sus opiniones en realidad no ayudaban a consolidar la transformación que queremos hacer al interior de la Policía Nacional para fortalecer su rol al servicio de las personas. En ese sentido, designaron como nuevo ministro a José Elice Navarro, exoficial mayor del Congreso. Señor José Manuel Antonio Elice Navarro, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Sí, prometo. Elice Navarro es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue secretario general de la Presidencia de la República durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, así como secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el segundo mandato de Alan García. Por otro lado, informamos que cientos de pobladores de comunidades campesinas de Piura se han beneficiado gracias a jornadas de vacunación y atención de medicina general realizada por la DIRESA de esta región. El informe es de nuestro canal aliado TV Norte. En coordinación con DIRESA, está presente acá para realizar el mapeo y la orientación a todos los pobladores de este sector. Cumpliendo con la encomienda del gobernador regional, Servando García Correa, de acercar a la ciudadanía servicios médicos de calidad. La Dirección Regional de Salud Piura, a través de Cesamica, llevó a cabo una jornada médica en beneficio de más de 400 castellanos. La actividad se llevó a cabo en la comunidad campesina de Castilla. Se ofrecieron servicios como vacunas a niños y adultos mayores, descarte de VIH, atenciones de salud mental, ginecología, planificación familiar, farmacia, medicina general, nutrición, afiliación al CIS y entrega gratuita de medicamentos. Estamos realizando una jornada médica cada 15 días para poder atender a la población que por diferentes motivos no pueden acudir al centro de salud de Castilla. Aproximadamente tenemos una campaña exclusiva para gestantes, expresó el jefe de Cesamica, Edward Farfán. Se escogió este sector en esta oportunidad porque tiene una peculiaridad más. En días anteriores se hizo un barrido en busca de larvas de Aedes aegypti y este sector es el sector que lo hemos encontrado con el mayor número de larvas de este vector. Durante la jornada que se realizó en el asentamiento humano Talarita Castilla, el equipo de metaxénicas y el gestor comunal de DIRESA sensibilizaron a los pobladores sobre la prevención del dengue, zika y chikungunya. Además, explicó que el ciclo biológico del zancudo, en el cual se acelera en los meses de verano. No solo hemos venido con lo tradicional, sino todo nuestro equipo de saneamiento, en coordinación con DIRESA, está presente acá para realizar el mapeo y la orientación a todos los pobladores de este sector. Finalmente, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas, se entregaron kits para gestantes y bastones donados por el Club de Leones a los adultos mayores. Y para hablar sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la educación,
de la primera infancia. Nos encontramos con la especialista en gestión educativa y miembro de la Asociación Unidos por la Infancia, Nadia Yepes. Para nosotros es un placer saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, Paloma, y gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos aquí. Y tenemos que hacer primero un balance, un análisis de cómo es que ha afectado la cuarentena y la pandemia a los niños de educación inicial. Coméntenos. Definitivamente, esta pandemia ha afectado muchísimo, en especial a los niños. Tenemos que saber que a pesar que se ha priorizado la vida como derecho para que no estén expuestos y estén de alguna manera enfermos y trasladar estas enfermedades también a casa, pero ha perjudicado su socialización y de alguna manera también sus avances académicos, que son las competencias que se logran en la educación básica regular, siendo inicial la primera etapa de un largo proceso que finaliza en quinto de secundaria. Bien, ¿y cuál ha sido la afectación directa que ellos tendrían en el tema educativo inicialmente? ¿Retrasan este proceso de formación? Sí, lo que tenemos que ver es que los niños de educación inicial, supongamos un pequeño de 3, 4 o 5, los cuales tienen la obligatoriedad de ir al centro educativo inicial, porque esto lo marca la ley y es obligatorio, han estado los de 3 años, 1 año sin estudio. Quiere decir que el 33.3% de su vida, la tercera parte, han estado sin un servicio de educación formal, lo cual en porcentaje sería diferente frente a un estudiante de quinto de secundario que ha estado este año sin educación formal, no representa la tercera parte de su vida. Por lo tanto, si lo analizamos de esta forma, vamos a ver que la afectación ha sido mucho más grande en lo que se refiere a niños de inicial. Han perdido socialización, pero también tenemos que ver que han ganado un aspecto familiar. Están viendo entornos de patrones de crianza más seguros con sus familias, están teniendo algunos mejores niveles de alimentación, están logrando tener hábitos que algunos no tenían en casa, pero el programa académico en muchos centros educativos no se ha logrado bajo lo que se esperaba en una presencialidad. Claro, ahora vamos a ver cómo los niños pueden recibir la educación a distancia o la educación virtual, porque de repente, a diferencia de los escolares de otras edades, de los adolescentes que tienen el conocimiento y que pueden utilizar las tecnologías, ellos de repente no pueden hacerlo sin el apoyo de un adulto. Así es, como bien mencionas, todos estamos para aprender, y en especial los niños que forman parte de esta población de nativos digitales. Tú les das la computadora, le das la posibilidad de estar frente a un aparato tecnológico y ellos muy rápido lo van a aprender. Entonces, tenemos que tener algunas medidas. En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud señala de que los niños de 3 a 5 años no pueden estar más de 1 hora con dispositivos. Y estos dispositivos son celulares, son computadoras, tablets y hasta el televisor, en periodos cortos de 30 minutos. Quiere decir que una educación pensada para niños de 3 a 5 años debería tener un periodo máximo de 30 minutos de relación, de Zooms, de Meets, de conferencias, que es lo que se está mencionando, para no afectar su neurodesarrollo. Entonces, ¿qué hacemos los otros tiempos? Los otros tiempos tenemos que entender que el niño aprende jugando. Por lo tanto, hay que enseñarle a los padres de familia que una actividad que el niño haga en su casa de juego, sea a nivel de lenguaje, con adivinanzas, con ritmos, con trabalenguas, con nociones de lectoescritura, vamos a decir como conciencia fonológica, o de matemáticas, de agrupación, de conteo, de clasificaciones, o de desarrollo motor, que salte, que baile, que haga expresión, o arte, que haga algunos trabajitos manuales, vamos a señalarlo, todo es educación. Si nosotros cambiamos y informamos a los padres de familia que esta es la forma que los niños aprenden, entonces vamos a poder cubrir muchos aspectos, que es lo que se hacía en la escuela. Bien, ahora si hablamos de esta prueba PISA que se viene en el año 2022, ¿qué es lo que pasará con nuestros niños? ¿Ellos van a estar preparados? ¿Van a estar al mismo nivel que de repente los niños de otros países? Esto va a depender mucho
de, vamos a decir, los centros educativos a los cuales han acudido este año. En Unidos por la Infancia, que es la asociación en la cual se albergan más de 250 nidos, guarderías y centros de estimulación temprana, hemos trabajado proyectos que han priorizado la parte de comunicación y matemáticas. ¿Qué implica esto? Que el niño, a través del arte, del juego, de la motivación, de hacer galletas, de jugar con su familia en casa, se estaban trabajando nociones de comunicación y matemáticas. Por lo tanto, si nosotros vemos esto, si tuviesen que evaluarse los pequeños de inicial, lo cual no es una prueba PISA, diríamos que se están logrando objetivos, competencias, capacidades. Pero como estas pruebas PISA se aplican a niños de primaria, este año no todos los centros educativos han logrado finalizar, como bien ha señalado el ministro, con las áreas básicas de comunicación y matemática. Consuelo, vamos a decir, de todos los países, la mayoría ha perdido escolaridad, pero sin embargo nosotros, por así decirlo, hemos perdido más. Nuestros resultados van a ser más bajos de los que estábamos ya antes. Bien, ahora, ¿por qué es importante y determinante la formación en la primera infancia? ¿Podría comentarnos? Ok, tenemos que ver que la primera infancia abarca niños hasta los 8 años, que es lo que señala la UNESCO. Esto implica que estamos hablando niños del nivel inicial, del primer nivel de cuna, de 0 a 2 años, y los niños de propiamente nido o jardín, que van 3, 4 y 5, pero también niños de primer y segundo grado. Con todos estos 3 niveles está culminando la primera infancia. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que saber que cuando nacemos tenemos más de 100.000 millones de neuronas, pero estas no están conectadas. Quiere decir que nacemos básicamente para que podamos cumplir algunas funciones de reflejo, como succionar, llorar, tener estas evaluaciones que nos hacen al momento de nacer. ¿Por qué? Porque el cerebro termina de configurarse hasta los 28, 30 años, según lo que vienen a ser las investigaciones actuales de neurociencia. Si nosotros decimos que un cerebro está en formación, pero que siempre aprende, tenemos que establecer las redes neuronales básicas como unas grandes carreteras que nos van a permitir pensar, que quiere decir organizar información, tener resultados de planeamiento, resolución de problemas, autoestima, autonomía, y todas las redes implican con desarrollo motor, desarrollo cognitivo, desarrollo del lenguaje, desarrollo social, desarrollo emocional. Si vemos que el desarrollo de nuestro cerebro nos va a permitir tener una buena conducta que va a ser para socializar, para aprender, para estudiar, para relacionarnos, para que después entremos a una primaria con buenos éxitos, salgamos de una secundaria con habilidades para competir a nivel de trabajos y tener buenos resultados. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué no hacemos lo necesario para que en la primera infancia, que nuestro cerebro está ávido de formar estas grandes redes neuronales, no estemos dando las condiciones? Claro. Porque las estamos dando después, pero el cerebro necesita estas habilidades y estas experiencias a más temprana edad. Es diferente un tratamiento que podamos dar a un niño de 5º o 6º grado cuando ya ha pasado estas ventanas de oportunidad que podíamos ganar más, a darlo en la primera infancia, que nos va a asegurar una excelente primaria y secundaria. Así es. Bien, ya brevemente y para finalizar, por favor, me gustaría que usted dé algunas recomendaciones a aquellos padres de familia que nos estén viendo, cómo pueden estimular, ayudar a nuestros niños que lamentablemente se han visto perjudicados en el marco de esta pandemia. Lo primero, decirles que cada vez que vean a su niño jugar, lo vean con ojos de aprendizaje. El niño no está solamente ni socializando, ni perdiendo el tiempo, ni entreteniéndose. El niño está aprendiendo y eso le va a permitir seguir creciendo a nivel de todas las áreas que desarrollamos. Segundo, darles mucho afecto, darles seguridad, permitirles la autonomía y lo que implica el desarrollo completo de su personalidad. Eso es lo que te podríamos decir, Pamela. Listo. Muchísimas gracias, señora Yepes, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted y aprender más sobre nuestros pequeños. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.
Elvia Barrios, electa presidenta del Poder Judicial, anuncia que en su gestión se implementará un plan de descarga procesal. Gracias a la intervención de equipos especializados que permitan agilizar los procesos que se encuentran pendientes, la presidenta electa del Poder Judicial, Elvia Barrios, manifestó que se implementará un plan de descarga procesal. Barrios indicó que la carga procesal es un problema que se agudizó durante la pandemia en el país, por lo que urge dar solución a este tema, ya que ha tenido un impacto negativo al sistema, teniendo una disminución en la resolución de conflictos. También agregó que se presentará, previa aprobación de la Sala Plena, un conjunto de proyectos normativos para optimizar dicho plan de descarga procesal. Barrios destacó que el uso de la tecnología también es un aspecto favorable y este año se tiene la implementación del expediente judicial electrónico y ya se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución. Estamos ahora con Carolina Díaz y su agenda cultural. Buenos días, Carolina. ¿Qué novedades tienes para hoy? Buenos días, Paloma, gracias por el pase. Una novedad que ha llegado ya, el Ministerio de Cultura anunció que este viernes 11 de diciembre inicia la Feria Internacional del Libro de Ayacucho. Fue anunciado por el Ministro de Cultura junto al alcalde de Huamanga. Esta cuarta Feria Internacional de Ayacucho, conocida como la FILAI, comienza con la partida de Lima de un vehículo llamado Retablo de Lectura, el cual está repleto de libros y tiene como destino final la ciudad de Huamanga. La feria será virtual y se espera que con este nuevo formato virtual también distintos públicos se acerquen a la lectura y aprendan del valor de nuestra cultura. Ya lo saben, desde este viernes 11 de diciembre ingresar a las redes de la Feria Internacional de Ayacucho y además tendrán como invitado a México. Bien, por otro lado también contribuyendo con el desarrollo cultural se lanzó el videojuego Patria Actívate. Este videojuego, que lo pueden encontrar en Play Store, en App Store, podrán también verlo y jugarlo en línea. Esta app podremos aprender sobre la defensa de nuestro patrimonio cultural de la nación, con un juego de mesa virtual que a través de datos curiosos y lúdicos nos enseñarán con diversos personajes. Está disponible para que lo descarguen y lo encuentran como Patria Actívate o ingresando a la página y jugarlo online www.patriaactivate.cultura.pe. Bien, hasta aquí entonces con la agenda cultural. Los dejo con Paloma. Adelante. Excelente recomendación, Carolina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos reencontramos el día viernes. Por lo pronto, nosotros vamos con nuestras noticias internacionales. Tras anunciar la efectividad de la vacuna contra el nuevo coronavirus, ciudadanos británicos iniciaron su proceso de vacunación. Veamos los detalles. El Reino Unido ha ordenado 40 millones de dosis de la vacuna de Pfizer & BioNTech, pero solo 800.000 inyecciones estarán disponibles como parte del primer momento del proceso de vacunación que comenzó ayer martes. Los desafíos logísticos de fabricar y distribuir decenas de millones de vacunas obligan a que el despliegue sea gradual, empezando con las personas más vulnerables y los trabajadores de salud. Debido a que la vacuna requiere 2 dosis administradas con al menos 3 semanas de diferencia, el Reino Unido tendrá suficientes inyecciones para vacunar aproximadamente a 1/3 de la población del país. Reino Unido también ha ordenado 7 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que podría aprobarse para uso de emergencia en el referido país en las próximas semanas. Habrá 50 centros de vacunación en hospitales de Inglaterra y decenas más en Gales y Escocia. De acuerdo con la guía de gobierno británico, cada persona vacunada recibirá un documento de vacunación del tamaño de una tarjeta de crédito con detalles de su próxima cita. Por otro lado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, retomó en las elecciones del 6 de diciembre el control del Parlamento, la única institución que no estaba bajo su poder desde hace 5 años. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recobró el control del Parlamento y deberá asumirlo a partir del 5 de enero. El chavismo triunfó en unas elecciones legislativas boicoteadas por casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención de casi el 70% y un fuerte rechazo internacional. Por su parte, Juan Guaidó, líder opositor de Maduro, convoca un plebiscito para prolongar su permanencia en el Parlamento. Comenzó desde este lunes
y se extenderá hasta el sábado 12 en respuesta a las cuestionadas elecciones parlamentarias. El dirigente celebró la increíble participación contabilizada hasta el momento de la consulta, que no cuenta con el aval de la autoridad electoral de línea oficialista. Guaidó busca validar la tesis de continuidad de su legislatura, que de cualquier forma no será más que testimonial, toda vez que el presidente Maduro ejerce el control territorial e institucional con el respaldo de la cúpula militar. Donald Trump firmó un decreto con el fin de asegurar que los estadounidenses tengan la prioridad en recibir las vacunas contra la COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes un decreto para garantizar que los ciudadanos norteamericanos tengan la prioridad para recibir vacunas estadounidenses. El texto que Trump firmó frente a las cámaras durante una cumbre de vacunas en la Casa Blanca no se hizo público de inmediato y no está claro cómo se aplicaría, dado que los fabricantes de vacunas ya han firmado acuerdos con otros países. Pero la medida sugiere que Estados Unidos está preocupado por una posible escasez de inmunizaciones, cuando prevé inocular a decenas de millones de personas en los próximos meses. Hay más de 330 millones de estadounidenses y el gobierno dice que puede cumplir su objetivo de proporcionar una vacuna para todos en el mes de abril. Amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Nos dejamos con imágenes de Lampa en Puno. Permiso.